del teólogo. Juan presenta a Cristo como el teólogo. Y por el Espíritu Santo, dice ahí en el versículo 1 de Juan capítulo 1, en el principio era, dígalo, el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué tal profundidad de ese versículo? Que así nada más, con nuestro entendimiento finito, con nuestro entendimiento, hermano, pequeño, con nuestro entendimiento que no alcanza ni siquiera al Q de Adán, en entendimiento se dice que Adán tenía un entendimiento para poder entender incluso el comportamiento de los animales y poder comunicarse con ellos. Pero nuestro entendimiento es tan pequeñito, y ese versículo tiene bastante riqueza espiritual. Tiene abundancia de riqueza espiritual, porque de ahí hemos partido acerca de ¿qué? De la humanidad de Jesús y también la divinidad de Cristo. Porque Cristo Jesús se movía en dos ámbitos y tenía dos naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza divina. En la naturaleza humana era Jesús hombre, y en la naturaleza divina era Cristo, igual Dios. En la naturaleza humana hemos visto muchos puntos en cuanto a su naturaleza, que tenía sed, tenía hambre, tenía sueño, se cansaba, también se angustiaba, tenía un alma y sentía tristeza, y etcétera, etcétera, etcétera. En la parte humana, como Jesús hombre, y Jesús significa Salvador. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Pero hoy vamos a introducirnos rápidamente en Juan capítulo 1 y en el versículo 1 para hablar sobre este misterio, porque es un misterio que los testigos de Jehová tuercen esta enseñanza, tuercen este misterio, porque ellos solamente han considerado la parte humana, que es Jesús, y muchos de ellos terminan diciendo que Jesús solamente fue un hombre que enseñó bien y que es el Salvador y ya. Pero hablaron de su parte humana y en parte lo dijeron bien, pero el Espíritu Santo no lo reveló. Desde Carlos Russell, el fundador de la secta Los Testigos de Jehová, la parte divina, y la parte divina es Cristo, y Pablo lo designa como Cristo Jesús. Aleluya. Y estar en Cristo significaba también estar en la unción. Cuando están en esa unción, en esa unción, hermano, estar en Cristo. Miremos Juan capítulo 1, versículo 1. Yo sé que algunos de ustedes se lo saben de memoria. Muy bien, en el título dice: el verbo fue hecho carne, o el verbo hecho carne. Ahí está. El verbo, que es la parte, dígalo, humana. La divina. El verbo es la parte divina. No se olvide, hermano. Repase, métase ahí en la escritura. Sí, si es posible. Si no puede, hermano, entender lo que se enseña, porque esto es doctrina, no es un sermón. Escúchame, siervo, usted debe también, juntamente conmigo y con todos los siervos, pedir esta gracia para que Él nos revele de cómo vamos a aclarar la escritura ante tanta persona que está enseñando y tiene que desaprender porque está enseñando mal la escritura. Y para poder aprender bien tenemos que entonces entender la escritura.
Felipe le dijo al eunuco de Candace, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Entiendes? Tenemos que aprender a levantar la letra. Diga conmigo, tengo que aprender a levantar la letra. Santo Dios. No lo escucho. De nuevo, diga, tengo que aprender a levantar la letra. Tengo que aprender a levantar la letra. ¿Qué significa eso, pastor? Me está enseñando en parábola. Levantar la letra quiere decir, tengo que aprender a entender la revelación de la palabra. Cristo dijo, mirad cómo oís. Mirad cómo oís. Porque vendrán muchos en mi nombre que hablarán y dirán, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Yo soy el Cristo, es decir, la enseñanza, la teología, la religión que te traigo, esa es la verdadera, sin entender que el que está en Cristo está en la verdad. Amén, gloria a Dios. Y Juan dijo en su carta de segunda de Juan, dijo, si te traen otra doctrina que no es de Cristo, dice, no lo reciban ni le digan bienvenido. Así dijo. Porque el que lo recibe y le dice bienvenido, dice, practica de sus obras. Y está en segunda de Juan, ahí está. Es el único capítulo que tiene segunda de Juan. Ahí dice claramente, hermano, no lo reciba, pastor. Me está visitando, bueno, recíbelo para aclarar la escritura, pero no te conviertas a ellos, Jeremías 15:19, sino que ellos se conviertan a ti, porque tú llevas la luz de la revelación de la palabra. Una hermana me dice, pastor, durante estos 2 años que estoy ahora en el camino de Dios, entiendo más. Se me abrió, como decir, el entendimiento, comprendo, ahora entiendo. ¿Por qué? Porque está entendiendo el néctar de la revelación de la enseñanza. Que no a todos se le va a revelar esto, hermano. Hay algunos que van a quedar, como Cristo dijo, como odres viejos, y los odres viejos se van a reventar, se van a pudrir, nunca van a entender nada. Cristo habló de los odres viejos. Yo sé que aquí, hermano, hay odres nuevos, y la iglesia de Jesucristo, hermano, tiene que estar basada en lo que es de la doctrina de Cristo. Tiene que estar centrada, todo mensaje por eso tiene que ir enfocado en Cristo. Si te hablan otra doctrina, Cristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí, nadie viene a Jehová sino por mí. Pastor, el católico mucho menos, a través de María no. María fue, hermano, una mujer del cual se conservó virgen, pero luego pecó, erró. ¿Cómo pecó, pastor? Enséñeme. En el libro del Evangelio de Juan capítulo 2, ahí está, dice que faltaba, hermano, vino, y había una fiesta, era las bodas de Canaán, de una pareja que se estaban casando. Y dice que ella le dijo a Jesús de Nazaret, le dijo, no tienen vino. Y Cristo Jesús lo amonesta, le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Erró o no erró? ¿Por qué? Porque no había llegado su hora, él mismo lo dijo. Y dice que le vinieron a buscar, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Mi madre? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? No estaba en las enseñanzas de Cristo. Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Amén, gloria a Dios. ¿Erró o no erró? María fue una mujer así como usted. De paso, quiero felicitar a todas las madres. Así como usted, madre, como una mujer, la diferencia era que era una judía y que se había cuidado, hermano, hasta antes de Cristo, siendo pura en su corazón y siendo virgen en su cuerpo. Por eso que el Señor concedió que la sombra del Altísimo pueda cubrirlo, para que pueda nacer Jesús, hombre, Jesús, el Hijo de David. Amén. Y hoy vamos a aprender
En cuanto a la divinidad de Cristo, la divinidad de Cristo, la palabra divinidad tiene la misma similitud cuando decimos deidad, que habla de lo divino o de lo que le pertenece solamente al soberano Dios. Cuando usted dice lo divino, está hablando de Dios, de lo divino. ¿Cuál es lo divino? Su palabra es divina. Las obras que Él hace son cosas divinas. Cuando hablamos sobre todo de los milagros, es algo divino, no es algo natural, es algo que está sobre lo natural. Vamos a ir por partes. El primer versículo es Juan capítulo 1 y el versículo 1. En el principio era el verbo, mírenlo bien, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En otra versión dice, en el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. En otra palabra, Dios mismo es el verbo y Dios mismo es la palabra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Escucha esto y luego dice en el versículo 2, sigamos leyendo. Mire lo que pasa sin Cristo Jesús. ¿Qué hubiera sido de la naturaleza? ¿Qué hubiera sido de todo lo creado? ¿Qué hubiera sido de usted y de mí? Mire lo que dice el versículo 2. Este era en el principio con Dios. 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Wow. Es decir, sin Él no hubiera existido nada de la nada. Amén. Porque Él es la palabra y es todo lo creado. A su nombre. Gloria a Dios. Sin Él, sin Cristo Jesús, no hubiera habido hombre, no hubiera habido animal, no hubiera habido plantas, no hubiera habido el universo, no hubiera habido, hermano, ninguna cosa visible ni invisible sin Cristo Jesús. Léalo, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Hay cosas físicas y hay cosas espirituales, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo es por Él. Amén. Gloria a Dios. Yo no vengo producto, hermano, de la cigüeña. Usted tampoco. Usted no tiene, hermano, una descendencia primitiva de decir su abuelito fue King Kong y su madre una orangután. No. Usted viene de Dios. Dios pensó en usted. Dios le amó a usted desde antes de la fundación de esta tierra. Aleluya. Sin Él no hubiéramos sido, hermano, hechos en esta tierra, pero todo es por Él. Amén. Él existió. Cristo estuvo antes de la creación del mundo. Génesis capítulo 1 y en el versículo 1. Usted lo sabe ese versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Escucha esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él estuvo en el principio. Cristo estuvo antes del principio, porque Él también viene desde la eternidad. Y ahora vamos a ver ese versículo. Pero Él estuvo antes de la creación, y estuvieron la deidad del gran Dios. Para el hebreo, Dios es igual a Elohim, que de ahí sale la pluralidad del Señor: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son uno. Pero hoy vamos a hablar de Cristo. Vamos a ir con los versículos para entender y tener un buen entendimiento acerca de Él, de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, y aquel que a la vez fue glorificado en gloria, porque vino de la gloria y volvió a la gloria. Mire, entonces aquí vemos
En el versículo 1 de Génesis, el libro de Bereshit, que se conoce en el hebreo, en el versículo 1 dice: en el principio creó Dios. Dios habla de su pluralidad para Elohim, que quiere decir del Padre, del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Dígalo. Jesucristo. Cristo es el Hijo. Jesús es la parte humana. Cristo es El Hijo. la parte divina. No se olvide, hermano, apunte ahí. Apunte ahí para que no se olvide, hermano. ¿Y Dios que es la parte divina? Dios, estamos hablando del Hijo, y el Hijo es igual a Cristo, y Cristo igual Dios. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en el versículo 3 de Génesis 1:3, dice ahí: y dijo Dios, sea la luz. ¿Qué estaba diciendo en otras palabras? ¿Voy a crear la luz? No, sea la luz. En otras palabras, que se manifieste la luz. Amén. Que se manifieste la luz. Eso quiere decir. ¿Y quién es esa luz? Cristo. Cristo es esa luz. Estamos hablando, ojo, de la parte divina. Estamos hablando ya de la divinidad de Cristo, no de la humanidad de Jesús. Y Cristo, hermano, que es la luz, Él dijo en Juan 9:5: mientras tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Luz. Él estuvo en el principio, pero los testigos de Jehová, ellos afirman de un versículo, quieren hacer una doctrina que Jesús fue completamente hombre y Cristo también completamente hombre. Están, hermano, confundiendo y errando y malinterpretando las escrituras. Toman este versículo, ojo, Colosenses 1:15. Colosenses 1:15, a ver, velocidad bíblica. Ahí habla de que hubo un principio, pero ellos entienden mal la escritura según Colosenses 1:15. Toman un texto fuera de contexto, que ya es un pretexto. ¿Alguien lo tiene? Colosenses 1:15. A ver. Voluntario que lo quiera leer. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahí está. Él es, dice. Él es la imagen, dice, Del Dios invisible. del Dios invisible. ¿Qué más dice? El primogénito de toda creación. Wow. Toman la última línea, el primogénito de toda creación. Dice, Él fue creado primero, pero no toman la primera línea. Él es la imagen del Dios invisible. Wow. Qué poderoso es eso, hermano. Era la imagen del Dios invisible. Luego vamos a encontrar esos versículos donde alguien le dice: Señor, muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre, nos basta, Felipe. Y el Señor le dice: pero Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y tú dices recién: muéstranos al Padre. ¿No sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿No sabes que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Porque Él andaba en dos naturalezas, en la parte humana, en la parte divina, y en los dos mundos, en el mundo físico y en el mundo espiritual. Porque era Dios en un cuerpo llamado Jesús. Era Cristo sobre Jesús. Como Él mismo dijo en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre, Cristo estaba sobre Jesús por medio de su Espíritu. Es algo que no lo vamos a entender porque
Son misterios, a simple vista ni con lupa lo vamos a poder entender. Pero al que el Señor quiera revelar, le va a revelar y va a entender este misterio. Amén. Y entonces ellos dicen que Él es el primogénito de toda la creación. Que enseñan ellos. Dicen, Él fue creado primero. Pero ¿qué estamos viendo? Que el Verbo fue hecho carne, que Cristo es Dios y que Él viene, hermano, desde la eternidad, desde los confines de la eternidad. Cristo viene y vino hace como 2000 años atrás y estuvo en un cuerpo llamado Jesús de Nazaret. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Este es el tercer versículo en cuanto a la divinidad de Cristo. El primero fue Juan 1:1, el segundo es Génesis 1:1 y el versículo 3, y este es el cuarto versículo, Miqueas 5:2. Le voy a dar más de 15 versículos acerca de la divinidad de Cristo para que usted, hermano, pueda aclarar las escrituras. Ojo, no para contender, no porque sabe Biblia, venga para acá, amigo vecino, usted que va y tiene las atalayas, venga para acá, usted me enseña con atalaya, yo le voy a enseñar con la Biblia. No, una forma modesta, una forma sabia y prudente. Usted va a aclarar la escritura. Mi hermano, mira amigo, mira vecino, como usted lo pueda tratar, con amor te digo, lee estos versículos. Lee, de repente no te han enseñado, tus ancianos no te han enseñado ahí en el salón del reino. Quiero que leas estas cosas con mucho amor, de verdad. Yo no quiero que te pierdas, pero quiero que conozcas al verdadero Cristo y quiero que sepas a quién estás tú verdaderamente sirviendo. Lo haces bien, pero hay que caminarte, hay que guiarte con la palabra del Señor. Miqueas 5:2, ¿qué dice? Gloria a Dios, voy a tener que usar la Biblia. Amén. Dígalo. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¡Wow! Estaba profetizando acerca de la parte humana, Miqueas, pero también estaba profetizando de la parte divina, de lo que iba a ser Cristo en los días de Jesús, durante su ministerio terrenal. Estaba profetizando, hermano, y son cosas que con simple mirada no lo vamos a entender. Tenemos que leerlo muchas veces para poder entender la magnitud y la profundidad de ese versículo, hermano, que decía: pero tú, Belén Éfrata, se dirige primeramente a la ciudad donde va a nacer el Salvador. ¿Cómo se llamó el Salvador? Jesús. Gloria a Dios, viendo la parte humana, Jesús. Tú, Belén Éfrata. Belén era una de las ciudades que se encontraba dentro de Judea, que para el tiempo del Antiguo Testamento estaba dentro de una de las tribus llamada Judá, pequeña para estar entre las familias de Judá. Ahí lo dice. En el Antiguo Testamento las 12 tribus estaban, hermanos, dentro de la tierra cananea, cada quien en su territorio, y Judá más tarde llegó a ser Judea. Seguimos. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Ojo, Señor, Señor, hermano, no es un nombre, es un título. Señor, en otras palabras, Dios, porque viene del griego Kyrios, que significa máxima autoridad. Note, amo, soberano, dueño, Adonai, Señor.
glorioso, hermano. Y sus salidas son desde el principio. ¿Desde dónde? ¿Cuál es el principio? Ahí lo dice luego, coma, desde los días de la eternidad. Wow. Número 5. Por eso Él viene, hermano, desde la eternidad, y es el principio y el último. Aleluya. El primero, el último. Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Para el griego es alfa y omega. Para nosotros es A y Z en toda Sudamérica. Y para el hebreo es Aleph, la primera letra del abecedario. Miren, no son significados que nosotros, si estamos en Israel, tenemos que aprender hebreo. Si estamos en Sudamérica, tenemos que aprender castellano, español. Si estamos en Estados Unidos, tenemos que aprender inglés. Si estuviéramos en Grecia, deberíamos aprender también griego, etc. Muy bien. Entonces, estamos viendo en Apocalipsis 1:8 que le dijo a Juan, Él se está manifestando en su esplendor, en su gloria. Él se está manifestando como Cristo Jesús. Y cuando lo ve, dice que Él cayó como muerto. Y que Él estaba, dice, un resplandor glorioso. Y dijo, vi uno como el Hijo del Hombre. Nunca lo había visto así en su esplendor. Porque el Señor mostró su parte humana en la tierra, pero no mostró el esplendor de su parte divina. ¡Wow! Apocalipsis 1:8. Eso es celestial, eso es divino, por eso. Y es espiritual sobre todo. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy, grave eso. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí está. El que es, el que era, el que Yo soy. Tome nota, luego vamos a llegar ahí. El alfa y omega, ya le dije, cada quien en su significado. En griego se escribe esa parte, el alfa y el omega, es decir, la A y la Z del abecedario griego. Luego dice el principio y el fin, el primero y el último. Es decir, antes de mí nada existió. Por eso decía allá en Juan 1:3, sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Aleluya, gloria a Dios. ¿Está comprendiendo? Entonces estamos viendo claramente por la Escritura el 5.º versículo que habla de la divinidad de Cristo. Todopoderoso, no solamente poderoso, todopoderoso, que para el significado de los atributos del Señor es omnipotente. Uno de los significados es, uno de sus atributos, omnipotente, que quiere decir que todo lo puede, o el todopoderoso. Es Dios. Cristo es el todopoderoso, igual Dios. Amén. Número 6, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Ahí nos habla que Él era igual a Dios. Dejó su trono. 2:5 al 10. Haya pues este sentir en vosotros, el cual hubo, miren, empieza por la parte divina, en Cristo Jesús, el cual hubo en Cristo Jesús, que siendo igual, semejante a Dios, no estimó al ser igual a Dios, sino que se despojó, dice. En otras palabras, dejó su trono. No en el sentido de decir ya abandonó, no, sino como Él lo llena todo,
sino que Él tenía que cumplir a la vez algo muy importante de tomar un cuerpo. Y se hizo hombre, dice ahí, y estando en la condición de hombre, se hizo un siervo. Y más que siervo, dice, y se humilló hasta lo sumo. Es decir, se humilló más que una hormiga. Más que una hormiga. Más, podemos decir que un bicho más pequeño se humilló hasta lo sumo. Y luego dice, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice, Dios le exaltó hasta lo sumo. Es decir, no hay otro más alto nivel y dimensión, el cual es el nombre de Cristo Jesús. Amén. Wow, Gloria a Dios. aleluya, gloria a Dios. Vino a dejar un registro, hermano. Vino a dejar un registro. Escucha esto. Vino a dejar un registro en su nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Hablando de Gloria a los Dios. demonios incluso. Hermano, ¿de quién está hablando? De la parte divina. Empieza por la parte divina, que luego tomó un cuerpo, una parte humana, y que esa parte humana se humilló. Pero ¿saben qué? Dejó un registro en la parte humana, el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús. Que cuando los demonios escuchan, cuando usted va y le dice, demonio que está en este cuerpo, sale en el nombre de Jesús. El demonio, hermano, empiezan a... El hermano no sabe qué hacer, hermano, en ese momento. Dejó un registro. Ese nombre es sobre todo nombre. Aleluya. Ese nombre está sobre toda enfermedad. Ese nombre está sobre todo poder de brujería, hechicería, hermano. El nombre de mi Cristo Jesús. A su nombre. Vamos a ir a otro versículo. Versículo número 7. Estoy avanzando. Juan capítulo 14, desde el versículo 7 al 10. Juan capítulo 14, del 7 al 10. Jesús estaba en el cuerpo, pero estaba unido al Padre o unido a Cristo. Juan capítulo 14, versículo 7 en adelante. Que el Señor nos abre el entendimiento, hermano, para entender estos misterios. Son misterios. Dice ahí, Cristo está hablando: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto, porque Él era la imagen del Dios invisible. Wow. Muy profundo eso, hermano. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Con eso vamos a estar contentos. Se había revelado ya que era el Cristo. Le había declarado que Él era el Cristo. Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya se había revelado. Pero Felipe insiste como pidiendo otra señal: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús, ¿qué le dice? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. La parte humana tuvo que hablar para que Cristo sea conocido. Y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú decís, muéstranos al Padre o el Padre? Y luego le dice: ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
Wow, y luego le suelta, hermano, una ráfaga: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús echaba fuera a los demonios por el poder de Cristo o por la unción que estaba sobre él. Y Cristo estaba en Jesús y Jesús estaba en Cristo. Para ser más claro, Cristo era el Padre porque era Dios y es Dios. Y Jesús era la parte humana. Y Felipe, hermano, no sabía qué hacer en ese momento, hermano. Porque estaba pensando y diciendo: Él es un hombre. Él es un hombre. Voy a sacarle de dudas. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Cristo entendió que estaba hablando claramente como diciendo: dame una señal que tú eres Dios, que tú eres Dios y que también eres el Hijo de Dios, la misma esencia, la misma naturaleza. ¿Y qué le dice el Señor? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Aleluya. El que me ha visto a mí ha visto a Cristo, y el que me ha visto a mí ha visto a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Él es tan poderoso, hermano. Aleluya. La divinidad de Cristo, que es Dios. ¿Ve? A veces hay que enseñar un poco fuerte, hermano, para entender la enseñanza. Versículo número 8. En Cristo está toda la deidad de su divinidad. Colosenses 2:9. En Él habita, hermano, dice ahí, en Él habita, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de su deidad. En Él. Y hemos dicho que cuando hablamos de deidad, estamos hablando de Dios o del trino Dios, o del Elohim, que es la pluralidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso tenemos que conocerlo, tenemos que aprenderlo, tenemos que repasarlo, tenemos, hermano, que cada día poder clasificarlo, repitiéndolos, meditándolo, estudiándolo, grabándole esos versículos para que nadie nos engañe. Hermano, porque hubo una mujer que cuando vine de Chile, era una hermana cristiana, y le encontré por las Magnolias, aquí cerca, y me dijo: hermano Edgar, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Nos saludamos. Y le dije: hermanita, sigue, ¿cómo está? Sí, me dice: hermano, estoy yendo a la iglesia, pero estoy yendo, me dice, a los testigos de Jehová. Dije: ¿qué? Sí, me dice, porque encontré la verdad. Wow. Tantos años con nosotros y nunca había entendido a Cristo, nunca había entendido de que Él es Dios, nunca había entendido que en Él está la verdad. Nunca había entendido eso, que Él tenía dos naturalezas, la humana y la divina. Pero ella dice que había encontrado la verdad. Y mucha gente, hermano, no puede torcerse. ¿Eso sabe cómo se llama? ¿Sabe? Tiene un nombre. Esas personas son apóstatas porque empezaron a negar a Cristo, empezaron a negar la enseñanza de Cristo y se fueron tras otra enseñanza que no habla la Biblia. Por eso dijo Juan que no lo reciban a esas personas que hablan otras cosas. No quieren entender, pastor, ya le estoy hablando de la divinidad, lo que usted nos ha enseñado. Le estoy enseñando incluso con su Biblia, pastor, le estoy aclarando. Déjalo. Si el Señor en su gracia lo concede, hermano, entender, va a entender. Y va a venir y te va a decir: Panchita, quiero ir a la iglesia. Ahora entendí que Cristo es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Déjalo que Dios trabaje. Aleluya. Déjalo que Dios sobre. Déjalo, hermano. De repente tienes familia que está ahí, hermano, los testigos de Jehová.
familia y no han entendido este misterio, usted lo va a compartir y el Espíritu Santo va a ir trabajando. Muy bien. Versículo número 10. ¿Sí? Versículo número 10. O 9, perdón. Vamos a ver en Mateo 1:23. Mateo 1:23. La parte divina declarada antes del nacimiento de Jesús. Porque decía en Miqueas 5:2, Él venía desde los confines de la eternidad, pero tú Belén, ahí, justamente en Belén, esa luz, hermano, que los reyes magos, que se conoce que eran astrónomos, pudieron ver, hermano, esa luz, esa estrella. Esa estrella hablaba también de Cristo. ¡Wow! Son cosas profundas, hermano. Y que lo guió, hermano, al niño llamado Jesús. Dice en Mateo 1:23, que dice, ¿me está mirando? Amén. Léalo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí está. Antes del nacimiento de Jesús, hombre, Jesús carne, con un ADN, así como nosotros, ya estaba hablando del Hijo de Dios, según Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Ese Hijo declarado como Emmanuel, la parte divina. Estamos tocando, recuerda, la parte divina. Emmanuel, el Dios con nosotros, antes de su manifestación humana. Versículo número 10. Apocalipsis. Gloria a Dios. Juan, sí, capítulo 20, y vamos a mirar el versículo 28. ¿Qué estaba pasando aquí? Para tener un poco de entendimiento y luz a esta verdad. Lo que estaba pasando era que el Señor había resucitado y tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo donde podía traspasar paredes, podía estar a la velocidad más rápido, mucho más que una luz o con energía. Hermano, podía llegar a cualquier lugar porque estaba en un cuerpo ya glorificado. Y se presentó a sus discípulos, y ese día que se presenta no estuvo Tomás. Ese día, hermano, Tomás estuvo en otro lado, la Biblia no dice. Pero los discípulos, luego de ello, le cuentan a Tomás, le dicen, Tomás, Él se ha presentado, nuestro Señor vino, tal como lo prometió Tomás, créelo. Y Tomás dijo no. Pero Tomás, todos los discípulos, excepto Judas Iscariote ya no estaba. Tomás cree, nosotros lo hemos visto. Pedro, ahí está, es verdad Tomás. Juan, ahí está, es verdad Tomás, cree. Felipe, Tomás, tienes que creer. Si yo no veo las huellas de sus manos y no veo su costado, no creo. Ver para creer, lo que el mundo dice. Muy bien, entonces estaba en una reunión, cerrada la puerta. Estaban todavía atemorizados porque los judíos habían matado, hermano, supuestamente 3 días antes al Salvador, a su maestro, como era conocido también. Y entonces Cristo se aparece, hermano, en medio de ellos. Y creo que en ese momento Tomás, hermano, se le paró sus pelos y Jesús le dijo, ven Tomás. Y Tomás iba, hermano, ahí medio temblando, iba ahí medio temblando, así, salía, hermano, a las justas. Y le dijo, ¿sabe? Toca mis manos, mira mi costado. Vamos a ver lo que pasa. Versículo 28.
desde el 27, para tener entendimiento mayor. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Señor mío Y Dios mío. y Dios mío. Le reconoció como Señor y lo reconoció como Dios. ¿Y qué le responde? Jesús le dijo: El Señor Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Estaba hablando de ti y de mí en lo posterior. Aleluya. Estaba hablando de la iglesia de Cristo después de la iglesia primitiva, hermano. Aleluya. Estaba hablando de nosotros. Gloria a Dios. Pero aquí hay algo muy importante que rescatar. Hermano, le dijo: Señor mío y Dios mío. Dios mío, hermano. Reconoció como Dios. Le reconoció a Cristo como Dios, hermano. Qué hermoso. Estamos viendo el versículo número 10. Y no cualquiera, escucha esto, no cualquiera podía decir a alguien, en este caso a Cristo Dios, si no lo era revelado. Y por otro lado, las personas que le reconocían como Dios se postraban delante del Señor, se postraban delante de Él. Y nadie, ningún ángel puede permitir que un hombre se postre a menos que sea Dios. Y eso lo vamos a ver luego más adelante, cuando Él se presente en forma de teofanía, el ángel de Jehová. Luego lo vamos a ver. Versículo número 11. Cristo es Dios. Romanos capítulo 9, versículo 1 y 5. Y el apóstol no miente, dice ahí que Él es Dios. Romanos capítulo 9 y en el versículo 1, que es el contexto, hasta el versículo 5, pero solamente vamos a leer el versículo 1 y el 5. El texto con el contexto. El contexto es el 1 y el texto es el 5. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. 5. De quiénes son los patriarcas y de las cuales, o de los cuales según la carne, hablando de la parte humana que es Jesús, vino Cristo. Cristo estaba sobre Jesús, el cual es Dios. ¿Lo está mirando? Cristo es Dios. Con la Biblia, Cristo es Dios sobre todas las cosas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Porque Él es el creador de todas las cosas. Y dice: bendito por los siglos. Aleluya. No tiene fin tampoco. Como decía Apocalipsis 1:8, el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y fin. En este caso es eterno. En otras palabras. Versículo número 12. Juan 5:18. Los judíos se molestaron porque Cristo decía ser hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Miremos en Juan capítulo 5 y en el versículo 18. Vamos a mirar ahí. Gloria a Dios. Versículo 17, para entender
Y Jesús hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre, ojo, note esa terminología, que de ahí parte el odio y el enojo de los judíos, sobre todo los escribas y fariseos. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. En otras palabras, ¿qué entendieron? Que era el mismo Dios. Que era igual a Dios. Ahí dice, haciéndose igual a Dios, con su misma esencia, hermano, su mismo poder. Qué tremendo, hermano. Los judíos no podían entender la divinidad de Cristo. Espero, hermano, testigo de Jehová, que puedas ir entendiendo con estos versículos tomados. Incluso puede tomar la traducción del Nuevo Mundo, para que nadie te pueda engañar. Toma esos versículos, y quizás algunos versículos están con una raya. Medita porque está con una raya. Medita. Gloria a Dios. Versículo número 13. No solamente es Dios, sino también gran Dios. Tito capítulo 2, desde el versículo 11 y 13. Tito capítulo 2, desde el versículo 11 y 13. Muy bien, dice ahí: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa ¿de quién? Léalo. De nuestro gran Dios. Y lo detalla de quién está hablando: y Salvador Jesucristo. Wow. Algunos están buscando por Salmo. No, hermano, está en el Nuevo Testamento. Tito capítulo 2, versículo 13. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Hermanos, está hablando del día del Señor, que Él vendrá en las nubes, la manifestación gloriosa, donde usted tendrá un cuerpo glorificado para poder ir a la gloria, y será por el Espíritu Santo de Dios que usted, hermano, recibirá un favor, una gracia y un poder sobrenatural, milagroso y glorioso, para ser transformado su cuerpo, ya sea que esté en la tumba o sea que esté en pie como hoy. El día de la manifestación gloriosa que estamos aguardando. Por eso dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y luego dice: más cuando veáis que aquel día se acerca, el día glorioso, de la manifestación gloriosa. ¿De quién? De nuestro gran Dios. Y luego dice: ¿de quién es ese gran Dios y Salvador? Jesucristo. Un versículo me puedes obviar. Todo versículo quizás puedes tratar de confundirme, pero con 5 o 10 versículos en adelante ya no, porque es una doctrina. Una doctrina no se hace de un versículo. Una doctrina se hace a partir hasta de 20 versículos arriba, o bien con exactitud y profundidad de la palabra, con 10 versículos en adelante, porque el 10 es el número de prueba, si pasa o no la enseñanza. Según la terminología bíblica, el 10 es el número de la prueba. Muy bien, estamos viendo entonces que Él es el gran Dios.
¿Quién es ese gran Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Oh Cristo Jesús. Ya conmigo, gran Dios. Gran Dios. ¿No le suena algo eso ahí? Gran Dios. Dios es grande. Póngale ahí, gran yo soy. Acuérdese que cuando Él dijo, yo soy. el Señor le va a llamar allá a Moisés para ir a liberar a su pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba cautivo como 430 años cronológicamente, 4 generaciones aproximadamente y picos. Y entonces el Señor busca a Moisés, sacaba las aguas para sacar a su pueblo también de la tierra de Egipto, de la cautividad. Y él va y le dice: tú vas a sacar al pueblo porque he oído su clamor y tú vas a ir. Y entonces Moisés le dice: pero Señor, si me pregunta quién me envía, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a responder? Tu pueblo de repente no me va a creer. ¿Qué le digo? Dile: yo soy, te está enviando. Señor, pero ¿cuál es tu nombre? Yo soy. ¿Y sabe qué significa yo soy? Según el hebreo, yo soy significa el que eternamente es. Yo soy es Cristo. Yo soy es Dios. Yo soy es el Hijo de Dios. Y Él dijo: yo soy El que soy. el que soy. Y Cristo dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Aleluya. Yo soy el pan de vida. Miren, vamos a mirar unos cuantos versículos. Eso está en cuanto al nombre que se dio a conocer el Señor. Por primera vez se dio a conocer a Moisés como yo soy en Éxodo 3, 12 y 13. Éxodo 3, capítulo 12, versículo 13. A ver, gloria a Dios. Ahí habla lo que acabo de resumir. También le encontramos en Juan, capítulo 14, versículo 6. ¿Qué dijo él? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. ¿Qué más? Encontramos también en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25, que dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Juan 14, 25 al 27. Juan 14, del 25 al 27 también nos habla del yo soy, del que eternamente es. ¿Lo tiene? Mateo 14, 25 al 27. Sí, Mateo 14, del 25 al 27. Estamos hablando del yo soy. Gracias por su comprensión. Gloria a Dios. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Era la cuarta vigilia, las 3 de la mañana. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Aleluya. Juan capítulo 6, versículo 35. En varias ocasiones él declara que ser yo soy. Juan 6, 35. Miremos ahí rápidamente. Dice ahí: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya. Versículo 51 de ese mismo capítulo dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Hablando de la parte divina. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Hablando de su cuerpo, llamado Jesús. Y el pan que yo daré es mi carne. Ahí está la parte humana, la cual yo daré por la vida del mundo. Muy bien.
Juan capítulo 8, versículo 2, seguimos hablando del incomparable y gran yo soy. Juan 8, 12, dice ahí, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí está, nosotros estamos en esa luz, estamos en el yo soy. Muy bien, unos pequeños bocaditos en cuanto al versículo 13, de que Él es el gran Dios, pero también es el gran yo soy por excelencia. Versículo 14, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 1 Timoteo, capítulo 3, y en el versículo 16, ahí nos habla del Dios manifestado en carne. Dice ahí, es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Ahí está, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Hasta ahí nada más. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó esa parte humana? Jesús en carne. Versículo número 15. Primera de Juan, capítulo 5, al fondo y al final casi. Primera de Juan, capítulo 5, y en el versículo 20, ahí nos habla que Cristo es el verdadero Dios. El Hijo de Dios, el verdadero Dios. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es, dígalo, el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí está, hermano. Son versículos que usted tiene que aprenderlo, hermano. Usted no tiene que venir de balde a la iglesia, hermano, porque al salir de esa puerta alguien le va a tocar la puerta. ¿Conoces a Jehová? Te vengo a hablar de Él. Yo soy testigo de Jehová. Así la Biblia dice, habla de nosotros. Pero ellos no creen que Cristo es Dios. Pero las Escrituras afirman otras cosas que ellos no pueden entender, no pueden comprender, porque tienen un velo. Pero el velo, a medida que lean la palabra con el Espíritu Santo, es más, algunos no aceptan ni creen que tienen Espíritu Santo. Cuando uno se arrepiente, recibe el Espíritu Santo. Y nosotros somos un ser tripartito también, espíritu, alma y cuerpo. No creen tampoco eso. No creen que hay infierno, así como adventistas. Esto es doctrina, hermano, estoy hablando claramente, me estoy dirigiendo a las sectas religiosas para salir, hermano, de esa confusión, de esos errores. No creen, tienen una doctrina, hermano, errada. Ya viene la doctrina del infierno, hermano. Son doctrinas, no son sermones, doctrinas. Versículo 16. Él es el Padre eterno, Cristo es el Padre eterno. Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice ahí, porque un niño nos es nacido, la parte humana, hijo nos es dado, y luego va a hablar del Hijo, de la parte divina. Los 5 títulos que se le da al Hijo, no a Jesús, sino al Hijo, a Cristo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ahí está, Padre eterno, hablando del Hijo, hablando de Cristo, hablando de Dios, hablando del Verbo. Padre eterno,
y príncipe de paz. Aleluya, gloria a Dios. Para hacerte más claro, Dios está dentro de ti por medio de Cristo, a través del Espíritu Santo. Aleluya. Él nos anhela celosamente para Él. No podemos salir, hermano, de la iglesia y errar y pecar, porque un santo mora dentro de nosotros. Y ser santos como Él es santo. Amén. Dentro de ti hay un santo. Y tenemos que santificarnos para acercarnos más a Él, a la luz. Versículo 17. Juan capítulo 10, versículo 30 al 33. Juan capítulo 10 es el evangelio de Juan, el cuarto evangelio. Juan capítulo 10, versículo 30 al 33. Ahí nos habla de que los judíos tenían un velo para ver la parte divina de Cristo. Juan capítulo 10 era un yugo a la vez religioso, hermano. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Lo tiene? Juan 10 dice ahí: yo y el Padre somos uno, la misma esencia. Padre, uno somos. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le dijo: os he mostrado muchas buenas obras que son del Padre, por no decir que son del Cristo. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, vieron la parte solamente humana, te haces Dios. Wow, qué triste, hermano. Y el problema es que el 70% de aquellos judíos de la época de Cristo Jesús no creyeron en su Mesías. Eso es lo más terrible, hermano. Y muchos de ellos murieron en su pecado, en su ignorancia, en su credulidad. Muy triste, hermano. ¿Vieron solamente la parte? ¿Qué parte vieron los judíos? La parte humana. Pero si él decía: yo y el Padre uno somos, hermano, agarraron piedra. ¿Cómo que yo y el Padre uno somos? Ellos sabían que se estaba refiriendo al Padre. Estaban hablando de El Olam, del Dios eterno. Tú eres hombre, tú no eres eterno. En otras palabras. Por eso es que se enojaron contra él, porque vieron solo su parte humana. Versículo 18. Tiene la misma esencia del Trino Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 3. La misma esencia. Hebreos capítulo 1 y en el versículo 3. Miren lo que dice ahí, y por ahí nos vamos a ir quedando. Ya hay más versículos y hay más cosas, pero por ahí nos vamos a ir quedando. Dice, hablando del Hijo, hablando de Cristo, del versículo 1, para tomar el texto con el contexto: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, desde Génesis hasta Malaquías, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Dígalo. Cristo. ¿Quién es el Hijo? El Verbo. ¿Quién es el Hijo? La palabra. ¿Quién es el Hijo? Dios mismo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Porque Él estaba antes de la creación, viene de los confines de la tierra, decía Miqueas 5:2. El que es, el que era, el que ha de venir, el principio y el último, decía Apocalipsis 1:8, por la palabra misma de Cristo. El cual, siendo el resplandor de su gloria, su mismo resplandor, su misma gloria, portaba del Padre, y la imagen misma de su sustancia. Ahí está, la imagen misma de su sustancia,
¿Quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra del Padre de la majestad en las alturas. Pero quiero rescatar esta línea donde dice: y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué está hablando ahí? Ya conmigo, sustancia. Es como cuando usted, hermano, coge una naranja y lo corta en tres. Una la puede convertir en jugo, una parte. Otro lo puede comer así simple y otro lo puede poner en el hielo. La misma sustancia le va a dar. ¿Con sabor a qué? A naranja. Es la misma composición del agua. H2O. Estado líquido, estado gaseoso y sólido. Sí, la misma sustancia del Trino Dios. Aleluya. Cuando alaban a Cristo, cuando alaban la presencia de Cristo, hermano, esa es la revelación, esa es la doctrina, hermano, que el Señor nos da a conocer en estos últimos días, para que nadie nos engañe. Porque Él dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos Cristos que dirán: yo soy Cristo. Falsos Cristos, hablando de falsos Mesías, falsos que dirán: yo soy Jesús. Pero también hablará, por otro lado, de falsas sectas religiosas que dirán: no, mi iglesia tiene la verdad, no, mi congregación tiene la verdad. No, el que está en Cristo está en la verdad. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto creen que está en la verdad? Aleluya. Usted tiene que estar seguro que está en la verdad, hermano. Aleluya, gloria a Dios. No tiene que haber duda en usted. Versículo 18 o 19, ya por ahí nos vamos quedando, hermano. En el Antiguo Testamento nos habla la Escritura acerca de Cristo, que estaba en forma de teofanía a través del ángel de Jehová. Génesis capítulo 16 versículo 7, Génesis 22:11, Jueces 2:1, Jueces 13:20. Quiero leer el último versículo. Hay más versículos en cuanto al ángel de Jehová, que en el Antiguo Testamento estaba con el pueblo de Israel desde los días de Abraham, empezando con Sara. Pero quiero enfocarme en el capítulo 13 y en el versículo 20 con usted. Escucha lo que está pasando desde el versículo 18, Jueces 13:18. El libro de Jueces es el libro donde el Señor había levantado hombres y mujeres para juzgar a la nación de Israel. Y Israel se había ido en pos de los ídolos durante 7 etapas o episodios. Se ve que Israel se volvió apóstata tras los ídolos. Como decir que alguien salga de la iglesia y vaya a adorar allá a María o un muñeco, o vaya a prender la velita al Sagrado Corazón de Jesús. Es apostasía. Lo mismo, Israel se encontraba adorando a otros dioses con D minúscula, de hierro, de metal, de acero. Hermano, dioses e ídolos mudos, como dice el Salmo 115. Y aquí en el versículo 18 se está presentando a un hombre, el cual iba a ser el padre de uno de los jueces, que más tarde sería Sansón. En el versículo 18, porque le pregunta Manoa, el padre de Sansón, le dice: ¿cuál es tu nombre? Versículo 18. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿Qué decía Isaías 9:6? Y se llamará admirable. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Dígalo. De Cristo. De Cristo. Ahí está. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando le llama, subía del altar hacia el cielo
el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, es decir, dentro de ese altar que ellos habían hecho, ese sacrificio que estaba en fuego, él se metió dentro del fuego. ¿Y qué hicieron aquellos padres de Sansón? La Biblia no habla de la esposa, del nombre de la esposa, pero el esposo se llamaba Manoah. Los cuales, ¿qué hicieron? Se postraron en tierra. Ahí está, hermano. Escucha esto. Si usted mira la escritura, en Apocalipsis 22, 8 y 9, va a encontrar ahí que después que ve cosas vislumbrantes, Juan, de parte del Señor, y que un ángel lo conducía por un lado, por otro lado, para ver los juicios, las 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas, y muchas cosas más que pudo ver en el Espíritu, y en los postreros de los días, lo que iba a acontecer a la tierra. Dice que él estaba justo allá para inclinarse y adorar al ángel que le había mostrado. Pero ese ángel no era el ángel de Jehová, no era, en otras palabras, Cristo. Y entonces el ángel le dice: detente, yo también soy igual, consiervo tuyo, le dice, no lo hagas, mejor adora a Dios, le dice. Y un sinónimo de adoración, un sinónimo de adoración es cuando uno se postra. Ellos estaban postrando delante de Dios, porque en el ángel de Jehová estaba Cristo, y Cristo igual Dios. Aleluya. Se postraron, dice, y adoraron. Nadie, hermano, nadie podía postrarse delante de un ángel. En las escrituras les encontramos, hermanos, que solamente delante de Cristo, la gente con revelación, la gente con entendimiento entenderá estos misterios, hermano. En el libro de Mateo, capítulo 2, y en el versículo 11 dice que los reyes magos se postraron cuando el niño nació. No está hablando de la parte humana, sino de la parte divina, que el Emmanuel estaba ahí presente ya, Dios mismo. En Mateo 9:18 también habla lo mismo. Miremos Mateo capítulo 9 y en el versículo 18, estoy avanzando. ¿Qué dice la escritura ahí? Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él. Nadie se podría postrar ante un hombre, solamente lo hacían por revelación, porque sabían que Cristo era Dios. Mateo 14:33 también, predicador, solamente me estaba mostrando 3 versículos en cuanto a adoración, que se postraban. Hay más. Mateo 15:25, 16:7, versículo 14 también nos habla en Mateo 20:20, 28:17, Lucas 4:15, Lucas 8:47, Lucas 24:52, incluso antes de su ascensión, en Juan 9:38, y muchos versículos más, que Cristo estaba representado en el ángel de Jehová, hermano. Mire lo que pasa en el libro de Josué, en el capítulo 5, miremos en el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento en cuanto a Cristo. Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Gloria a Dios. Miren lo que dice ahí en Josué capítulo 5. Josué está a punto de entrar para conquistar la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel, donde estaban los cananeos, los heteos, los gergeseos, todos esos feos, hermanos. Pero en la gracia del Señor ellos iban a conquistar esa tierra, que era una tierra donde practicaban, hermano, el homosexualismo, la perversión inmoral, practicaban sodomismo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y muchas cosas aberrantes como la brujería, el espiritismo, violencia, homicidio, etc. Entonces ellos
la tierra misma le estaba vomitando a sus moradores, dice la escritura. Y mira lo que pasa cuando Josué se va a un costado, lejos por un momento de las tribus que estaban ahí, pie de Jericó, o antes de entrar a tomar Jericó. Mira lo que pasa en el versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. Luego va a reconocer quién es ese varón, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Porque estaba con una espada. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y entonces, ¿qué hace Josué? Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? ¡Wow! ¿Y qué hace? Lo mismo que le dice a Moisés allá en Éxodo 3, cuando se presentó en medio de esa zarza ardiendo. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Tenemos que entender esta profundidad, estos misterios. Tenemos que entender que hay lugares que son sagrados, hay lugares que son santos, hay lugares donde yo incluso tengo que tener cuidado de guardarme. Lugares en el cual tiene que haber una consagración en mi vida para yo poder estar. ¿Cuántos dicen amén? Lugares. Y aquí estaba el pie delante del mismo Señor. Era un ángel, pero no era cualquier ángel, era un ángel distinto del orden de los ángeles. No era un serafín que tiene 6 alas, no era un querubín que tiene 4 alas, no era un ángel guerrero, no era cualquier ángel, era el ángel de Jehová en forma de teofanía, Cristo mismo. Cristo mismo estaba. Moisés no entendió eso. En Éxodo 13, el Señor le dice: yo enviaré mi ángel delante de ti para echar al Eteo, al Gergeseo, al Ebeo, a todos los cananeos. Moisés no entendió y él dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me lleves, no me introduzcas a la tierra prometida. No entendió Moisés, no se le reveló esa gracia de lo que hoy usted está conociendo, porque le estaba diciendo en otras palabras: yo iré delante de ti, Moisés. Pero para que se sienta conforme el joven Moisés, ya mi presencia irá contigo, sin entender que él mismo iba a ir a entrar, hermano, a la tierra prometida, hermano. Y lo hizo en el tiempo de Josué. El ángel de Jehová entraba, hermano, y empezó a conquistar cada territorio, y los príncipes iban y ponían sus pies sobre los cuellos, hermano, de esos príncipes cananeos, los príncipes de Israel, hermano. Y cuando era en masa, dice la escritura que con una oración Josué hizo una oración y se detuvo el sol, se detuvo la luna. Hermano, Dios estaba con él a través del ángel de Jehová. Y cuando veía, hermano, que los enemigos se iban, el Señor soltaba piedras, hermano, entre los abismales ahí, que estaba en la planicie, la guerra, y los derrotaba. Y luego también, incluso lo hacía a través de avispas. Las avispas venían y lo picaban, hermano, y ellos iban y enterraban la espada y conquistaron su tierra prometida, porque el ángel de Jehová iba con ellos. Aleluya, gloria a Dios. El ángel de Jehová, hermano, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice Salmo 34:7, hermano. Aleluya. Tú no caminas solo, hermano.
Dios porta en su gracia un ángel llamado el ángel de Jehová, Cristo cubriéndote con un ángel. En otras palabras, no con un ángel, sino en otras palabras, el ángel mismo o Cristo mismo protegiéndote, cubriéndote, guardándote. Sí, pastor, me ha pasado muchas cosas. Él envía a sus ángeles, hermano, aparte de los ángeles que caminan con nosotros, pero Él también va con nosotros. Amén. Como un Gloria a poderoso Dios. gigante, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Él va con nosotros, hermano. Él va con nosotros. Y el versículo número 20. Para ti, hermano extremista, que a veces no quieres creer a la Escritura, porque es una doctrina, no es un versículo, no es un sermón. El versículo número 20 está en 1 Corintios 10:4, que Cristo estaba en una roca. Amén. Y esa roca dice que le seguía. Esa roca es Cristo. Esa roca, hermano, les acompañó durante los 40 años en ese desierto. ¿Quién va a producir agua, hermano? Creo que Sedalí, hermano, se hubiera ido a la quiebra para poder dar, hermano, a cerca de 2 millones de personas agua día tras día, no en una ciudad, sino en un desierto. Es decir, lo que usted toma 1 litro, hermano, por día, ellos tomaban hasta 3-4 litros por día, y uno solo, 2 millones de personas. Saque su cuenta, hermano, los matemáticos ahí. No se abastecían, no se hubieran abastecido, hermano, si Sedalí hubiera estado presente en ese tiempo. Es un milagro, es algo divino. En otras palabras, es algo de Dios. Y Dios estaba en esa roca, que es Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Explicado, hermano. Explicado y entendido, hermano, con la alianza del Espíritu Santo. Póngase de pie, hermano. Aleluya. Aleluya. Mueva su manito y empieza a alabar a Cristo ahí. Por eso servimos a Cristo. Los signos están basados en Cristo. Las alabanzas están basadas en Cristo. Gloria a Dios. Los cánticos espirituales están basados en Cristo, en Dios. Por eso es que llevamos esta doctrina, hermano, de Cristo. No comemos cuentos, hermano, comemos la Biblia. Y en la Biblia no hay variación de sombra. No hay, hermano, duda, no hay incógnitas. Empieza a alabar ahí al Señor, alábele, alábelo ahí, mueva sus manos, empieza a adorarle ahí, empieza a bendecir su nombre, hermano, ahí. Dile gracias, Señor, por esta verdad. Gracias por esta enseñanza, esta doctrina que nos ha hecho entender de tu divinidad. Ayer fue de la humanidad de Jesús, hoy es de la divinidad de Cristo. Usted lo llevará esto en su corazón y nadie lo podrá engañar. Ninguna secta religiosa interrumpirá, hermano, su caminar en Cristo. Nadie lo va a detener, ni nadie le va a hacer creer, hermano, que Cristo fue solamente un hombre, que Cristo no era Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu doctrina, por tu enseñanza, por tu Espíritu Santo que nos revela, Padre amado. Oro también por mis hermanos.